Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Eduardo Castillo Niquén, soy estudiante de Medicina Humana y estoy llevando el curso de Física Médica. Es un gusto para mí exponer los principios físicos del ultrasonido en medicina. ¿Ok? Para empezar, ¿qué es un ultrasonido? El ultrasonido es usado para ver el interior del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, se hace en todas las regiones. Esto quiere decir que empieza desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Este ultrasonido puede ser articular y puede ser de lo más común, por ejemplo, para ver los órganos internos como el hígado, la vesícula o el páncreas. Generalmente su frecuencia longitudinal está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Esto quiere decir que sus propiedades no son diferentes a otras, o por ejemplo no son diferentes a las ondas audibles. Simplemente es que nosotros no las podemos captar porque son por arriba de los 20 megakilohertz. ¿Ok? También cabe decir que el ultrasonido va a depender de la región donde el doctor encargado quiera verificar el diagnóstico. Las aplicaciones pueden ser desde un estudio de lo más simple, por ejemplo, un estudio del estómago, hasta un estudio más avanzado, por ejemplo, el ultrasonido Doppler, en el que se usa para ver venas y vasos sanguíneos. ¿Okay? El ultrasonido utiliza ondas sonoras para elaborar fotos o imágenes de las estructuras internas del individuo. Se utilizan para ayudar a sacar las causas de dolor, hinchazón y micosis en los órganos internos y para examinar al bebé, por ejemplo, de una embarazada, y en caso de niños se observan el cerebro e incluso las caderas. Quiero hacer un énfasis aquí para poder ver cómo no simplemente se ve desde la capa de la piel. Por ejemplo, podemos ver aquí donde se ve la capa de la piel, ok, desde 2 centímetros nomás. Y si queremos ver, por ejemplo, los músculos, también se puede hacer, por ejemplo, una onda más grande, expansiva, más directa, por ejemplo, a los 4 centímetros, que podemos ver los músculos, ¿no? Su aplicación es el resultado de una serie de eventos a lo largo de la historia, adheridos a la perspicacia médica, particularidad y habilidad de pioneros continuadores de esta rama o del campo, o mejor dicho, del campo de esta investigación. Actualmente, las aplicaciones del ultrasonido mejoradas a través del LAXO se han gestado inclusive hasta llegar a ser una de las modalidades de diagnóstico más aprovechadas. ¿Y por qué son más aprovechadas? Bueno, porque tienen muy alta calidad, son confiables, incluso lo que muchos dicen, lo más importante, es de muy bajo costo, no es muy caro. La forma de aplicación. Su forma de aplicación no es única, sino que tiene dos, incluso tres, pero la tercera no se usa mucho. Por ejemplo, tenemos la aplicación directa e indirecta. La directa es cuando tomas, por ejemplo, el gel conductor, lo pones en el brazo o en la región que quiero ver y se pone el cabezal directamente. La indirecta, como su nombre lo dice, lo que se hace es poner en una cubeta de agua la región y el cabezal, el cabezal y la región la que se quiere diagnosticar. Entonces, sin dejar de hacer movimientos, entonces se verifica la región sin tocar la piel. Tenemos lo que es la mixta. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración para que podamos ver cómo se hace. La directa, en la que el cabezal toca la piel; la indirecta, en la que no toca la piel, sino que el conductor, el medio, es el agua; y la mixta, donde necesariamente lo que se hace es poner un guante de látex de agua, se pone el cabezal y abajo está la piel, y entonces así podemos observar o buscar la región que queremos. Entonces, una de las dos, el cabezal no está tocando la piel directamente. Efectos de ultrasonido. Los efectos que produce el ultrasonido en el paciente van a depender de el medio, ¿ok? Y a donde queramos llegar, ya que no presenta los mismos efectos un ultrasonido, por ejemplo, terapéutico,
qué un ultrasonido obstétrico? Quiero abarcar por qué elegí el ginecológico y el obstétrico como los más importantes, porque en estos dos presenta muchas falacias por parte de la gente. Un ejemplo muy claro es que en el obstétrico mucha gente dice que llega a generar tumores e incluso llega a afectar al bebé. Esto es completamente falso. Veámoslo. En el ultrasonido terapéutico, previamente dicho, como lo dije, este sí contiene efectos. Por ejemplo, posee géneros o efectos térmicos. La energía en el cuerpo produce mayor valor, alcances biológicos, que es el objetivo terapéutico o indirectamente porque favorece la regeneración de los tejidos. Efectos automáticos producidos por la vibración y efectos químicos que puede ser una consecuencia que es el agranzamiento del riesgo sanguíneo. Ultrasonido ginecológico. A diferencia de un ultrasonido terapéutico, este ultrasonido no contiene radiación ionizante, por lo que no presenta, para la mujer, no presenta ninguna, no presenta ningún riesgo. No le va a producir ni cáncer, ni tumores, ni nada. No presenta una radiación ionizante y por eso no presenta ningún riesgo, ningún peligro para la mujer. El obstétrico, según un estudio, ha demostrado de que no hay ningún efecto secundario ni para el bebé ni para la madre. ¿Por qué? Porque las ondas de choque son en mínima cantidad, no son las mismas utilizadas en un ultrasonido terapéutico. La radiación ionización no es la misma, sino que es usada en menor cantidad e incluso es muy diferente a, por ejemplo, un ultrasonido médico diagnóstico. Función del ultrasonido. La función del ultrasonido, por ejemplo, en un ultrasonido diagnóstico es capaz de generar imágenes de los órganos internos del cuerpo de manera no invasiva. Sin embargo, no es buena para originar ilustraciones, por ejemplo, de los huesos o tejidos que contienen aire. Un ejemplo son los pulmones. Lo que sí se usa es que el doctor puede usarlo para ver el desarrollo, ¿ok? Y el avance que está teniendo el feto dentro de la madre gestante. El ultrasonido funcional. Las aplicaciones de ultrasonido funcional incluyen ultrasonido de Doppler y Doppler a color para trazar y percibir el flujo sanguíneo en los vasos en el interior del cuerpo o el corazón. Este ultrasonido, su función mayormente se usa para ver si no hay un coágulo en, no hay un coágulo sanguíneo, por ejemplo, después de un accidente. Ultrasonido terapéutico. Se puede abordar en objetivos específicos para efectos, por ejemplo, del calentamiento, la ablandación o la separación de tejido. Un tipo de ultrasonido terapéutico utiliza haces de sonidos de alta intensidad que están altamente bien orientados y se le denomina ultrasonido focalizado de alta densidad. Bueno, después de esto, que es el primer punto a tocar, vamos a tocar el segundo punto, que es la fórmula del sonido en medicina. ¿Ok? Veámoslo. Ok, la fórmula del sonido en medicina. El sonido es una onda mecánica longitudinal y tridimensional. Es una onda mecánica debido a que requiere un medio elástico y físico donde se encuentren las moléculas para que se realice su propagación. Es una onda longitudinal debido a que las partículas del medio vibran en la misma dirección en que viaja la onda, y es tridimensional porque a partir de la fuente se propaga en todas las direcciones. La velocidad de propagación del sonido depende de las características del medio por el cual viajan las ondas sonoras. Dicho de otra manera, la velocidad del sonido, ¿ok?, en un sólido es diferente a la velocidad del sonido producido en el aire. ¿Por qué? Porque las moléculas en un sólido, como todos sabemos, están muy comprimidas, a diferencia de uno que está en el aire o que está en el agua, que son más dispersas. Pongamos un ejemplo: el aluminio, el agua de mar y el aire. ¿Ok? Por ejemplo, el aluminio presenta una velocidad de sonido de 5000 de
de 5100 metros por segundo, el agua de mar 1560 metros por segundo y el aire, la velocidad de sonido presenta 343 metros por segundo. Ahí podemos ver como el que tiene mayor cantidad es el aluminio. ¿Por qué? Porque sus moléculas están más comprimidas. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad del sonido? Velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 T. ¿Qué es T? Es la temperatura. ¿Y en qué se mide la temperatura? Pues se mide en grados Celsius. Y la velocidad se mide en metros sobre segundos previamente dicho. La intensidad sonora. Sabemos que el sonido es una onda mecánica que pone a vibrar el aire y es una onda longitudinal donde al poner a vibrar las moléculas de aire cambiando su densidad con una amplitud. Cuando esa onda atraviesa una sección o área, la energía que pasa por unidad de tiempo, entonces, energía que pasa por unidad de tiempo, entonces la intensidad sonora atraviesa la sección del sonido. La intensidad sonora tiene una fórmula. La fórmula de la intensidad sonora es potencia sobre la área, ¿ok? Porque el sonido atraviesa, por ejemplo, una pared, esa pared es la área, ¿ok? Pero en sistema internacional se convierte en otra fórmula. Ya la potencia se va a cambiar por vatios y la área por metros cuadrados. Ok, pero la intensidad sonora pero nuestro oído es un dispositivo creado por la naturaleza para percibir desde la intensidad más baja, conocida como la intensidad fundamental, que es 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados, hasta la intensidad más alta, que es por ejemplo 10 a la 0, que es vatios sobre metros cuadrados. Ojo, a esta intensidad ya el oído empieza a doler y es muy perjudicial para nuestro cuerpo, o sea, para el oído humano. ¿Qué es el efecto de Doppler? Este efecto tiene que ver con la frecuencia percibida por un receptor cuando se mueve con respecto a una fuente o cuando la fuente se mueve con respecto al receptor o cuando ambos se mueven uno con respecto al otro. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner en esta imagen que tenemos aquí. Tenemos un emisor que es la ambulancia, ¿ok? Y tenemos al primer receptor y al segundo receptor, que es una persona y otra persona. Persona 1 y persona 2 le vamos a llamar. Lo que vamos a ver es que la ambulancia se mueve con ondas de sonido, pero de que una está captando y que la otra también lo está captando, pero en baja frecuencia. El efecto Doppler nos quiere decir que mientras más cerca esté de la fuente, más voy a percibir la intensidad sonora y mientras más me aleje, menos voy a percibir. Un ejemplo podría ser en la vida real una moto. ¿Okay? Si nosotros estamos parados, por ejemplo, en una carretera y escuchamos una moto, podemos escuchar que viene desde más sonido y cuando va se aleja, algo como que entonces lo mismo, o sea, si yo estoy cerca, la fuente que es la moto se va a escuchar y cuando se va menos se escucha, entonces es como que aquí está la moto y empieza como que cuando vuelve y se va. Entonces yo ya no puedo captar porque ya me estoy alejando de la fuente. Tenemos la fórmula del efecto Doppler, ¿ok? Y entonces podemos decir como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación, donde I es la intensidad de sonido y A es la potencia acústica y N, por ejemplo, es el área normal a la dirección de propagación, ¿ok? Entonces tenemos el área, ¿ok? Tenemos el receptor, ¿ok? Y la ambulancia sería el área normal de propagación porque está agrupada,
a uno más y al otro menos, pero igual es la que propaga. Pasemos al capítulo 2. Principios físicos en el ultrasonido. Los principios físicos del ultrasonido se basan en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido. Las imágenes se obtienen mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos. Si nosotros vemos, o por ejemplo nos vamos a una cueva, ¿no? Nos vamos a una cueva o nos vamos a un cuarto donde está todo cerrado y yo empiezo a gritar, por ejemplo, mi nombre, grito mi nombre, vamos a ver que yo transmito una onda y choca con algo, puede ser la cueva, por ejemplo, puede chocar con algo, con una pared de la cueva y me remite. A esa remisión se le llama eco. Entonces, ¿qué podemos definir? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto, ¿ok? Y aquí tengo un emisor, ¿ok? No, el emisor, o que en este caso soy yo, hablo, choca con el objeto y vuelve al lugar donde fue directamente emitido el sonido. ¿Ok? Ese es lo que se conoce como principio físico, una definición, ¿ok? En ultrasonido. Aquí podemos ver una onda de sonido. La onda de sonido está, ¿ok? Sobre X, sobre Y, que sería la X el tiempo y la presión. Un lapso, por ejemplo, de tiempo es si agarro un pedazo de esto sería como un lapso de tiempo, como de un segundo. Si yo, por ejemplo, le agrego aquí otra onda, ya sería dos ondas en un lapso de tiempo. ¿Ok? Lo que queremos decir es que en el lapso de tiempo no puede simplemente ser una onda, sino puede haber una, dos y tres, hasta varias. ¿Ok? Vamos a avanzar para ver un ejemplo más. Tenemos que el ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales originadas por la vibración de un cuerpo elástico y propagadas por un medio material cuya frecuencia supera la del sonido audible por el humano. Entonces, ¿qué podemos definir? Podemos resumir que el oído humano puede escuchar en un radio de 20 a 20.000 Hz. De 20 a 20.000 Hz se puede escuchar, pero por arriba ya no. Por ejemplo, el ultrasonido diagnóstico que va de 2 a 20 MHz. Por ejemplo, hay animales, por ejemplo, como el gato y el perro, que pueden escuchar de 20.000 a 40.000. El campo auditivo humano, por ejemplo, de 20 a 20.000. Si son debajo de los 20, ya se llama infrasonidos. ¿Ok? Entonces, y si es, por ejemplo, de los 20.000 hacia arriba, que hay animales, por ejemplo, como el murciélago y el delfín, que ellos mayormente, el murciélago usa eh, la ecolocalización para atrapar a sus presas. Ahí tenemos un ejemplo de cómo usa el eco, que cuando tira, le choca, por ejemplo, a un insecto, rebota y se puede guiar, porque nosotros sabemos que el murciélago es ciego y no puede ver. Entonces, cuando es arriba se llama ultrasonido. El ultrasonido es un músico de 2 a 20 MHz. ¿Qué diferencia tiene un hertz y un megahertz? Aquí vamos. Tenemos que por un ciclo de segundo puede ser un hertz. ¿Qué es un kilohertz? 1000 hertz. ¿Ok? ¿Y qué es un megahertz? Un megahertz sería 1.000.000 de hertz. Tenemos, claro, entonces es por eso que nosotros no podemos escuchar un megahertz, y mucho menos 20 megahertz. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es un decibel? Un decibel es... ¿qué es un decibel? Un decibel no lo vamos a poder confundir con un hertz. Un hertz es el eco o la onda de sonido. Y el decibel se conoce vulgarmente como el sonido como el volumen del sonido que nosotros vamos a poder escuchar. ¿Ok? Eso es en lo que es el principio físico de la medicina. Ahora vamos a ver la intensidad de propagación.
propagación del sonido. La velocidad de la onda de presión a través del tejido está influida por las propiedades físicas del mismo. El sonido se propaga de un lugar a otro, aunque siempre lo hace a través de un medio tangible, como el aire o el agua. Esta propagación está asociada mucho a la densidad o elasticidad del objeto que se está enfocando. Un ejemplo de propagación de sonido lo usan los mamíferos, incluso, por ejemplo, los submarinos para evitar chocar, por ejemplo, o también los mamíferos, como he dicho, uno, el murciélago, a veces de forma nocturna, o en el mar, por ejemplo, también el delfín que usa también su ecolocalización, al igual que el murciélago. Pero la propagación depende de la densidad del medio y de la elasticidad o rigidez también del medio. La velocidad de propagación. En el humano, la velocidad de propagación es de 1540 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Qué es la velocidad? Es el sonido que viaja a través del medio y varía dependiendo del tipo y características del mismo. ¿Ok? Su fórmula es esta. La longitud de onda es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia del mismo. Acá podemos ver algunos ejemplos, ¿ok?, de velocidad de propagación. Una flauta, la voz y las diferentes, ¿no? O sea, una flauta es diferente a la voz, un violín. Un ejemplo de velocidad de propagación, por ejemplo, un profesor está hablando, el que está más cerca, por ejemplo, le llega más, y el que está más lejos tiene que hacer, le llega, la velocidad de propagación es mucho menor y por tanto su frecuencia también es menor. ¿Ok? La velocidad de propagación en el cuerpo humano va a depender de los tejidos. Por ejemplo, el aire viaja a 330 metros sobre segundos. La grasa, por ejemplo, acá tenemos 1400. La velocidad de propagación en el hueso, por ejemplo, es una de las más altas, 4080. ¿Okay? Aquí tenemos una tabla donde me indica la velocidad de propagación en el cuerpo humano. ¿Ok? Capítulo 3 y último capítulo. Avances del ultrasonido en medicina. ¿Ok? El ultrasonido es una tecnología terapéutica de imagen que no resulta invasiva y que se utiliza para la visualización de los órganos internos del cuerpo humano. ¿Ok? Su utilización es esencial en diversas ramas de la medicina y es una pieza importante en el diagnóstico oportuno de diferentes afectaciones. Los avances tecnológicos constituyen un elemento de vital importancia para la vida y la salud humana, porque condicionan el incremento de la calidad y el nivel de la vida de los hombres, factores que son indicadores fundamentales de la salud humana. Ha habido muchos avances en el ultrasonido de medicina, pero en donde ha habido más avances han sido en dos ramas, en el ultrasonido endoscópico y en el ultrasonido terapéutico. ¿Okay? En el ultrasonido endoscópico, el drenaje vesicular por ultrasonido endoscópico ha sido uno de los más usados, con el uso de prótesis de yuxtaposición nominal o LANS. El estándar hasta hoy de intervenciones ha sido con el drenaje percutáneo de pacientes, ¿okay?, con colecistitis aguda, con algún fenómeno obstructivo, ya sea litiásico o tumoral, que impiden el vaciamiento gástrico, generando proliferación de bacterias. Entonces, donde ha habido más ha sido, por ejemplo, en donde entra acá el catéter, ¿ok? El LANS, que es el catéter, el que permite la drenación de la vesícula a través de la piel, ¿ok? Un estudio retrospectivo de un solo centro, pero que incluyó a más de 100 pacientes de colecistitis aguda no candidatos a cirugía y de una mediana de edad menor a 77, obviamente, que al tener menos de 77 no necesitan una intervención de cirugía, ¿no? Dio estos resultados que podemos ver acá. El drenaje vesicular guiado por USE, ¿okay?, o ultrasonido endoscópico, dio que los pacientes presentaban menor dolor al post-procedimiento, menor necesidad de analgesia y menor instancia hospitalaria. Entonces 5 versus los 7 días que sí se dan en uno que sí presenta, ¿okay?, una cirugía. El éxito técnico, clínico y mortalidad fueron similares. Ahí no hubo casi una diferencia.
ultrasonido terapéutico. En esto no ha habido mucho, pero sí algunos muy importantes. Por ejemplo, con el rápido desarrollo de la técnica ultrasónico y los agentes de contraste de ultrasonido, la UCA, la aplicación de ultrasonido controlable espacio-temporalmente con o sin UCA hace lo posible la administración específica del sitio de agentes terapéuticos y la modulación dirigida con efectos secundarios mínimos, lo que indica una terapia prometedora al usar. ¿Okay? Algo que no se pudo hace unos años. También, esta revisión describirá brevemente el mecanismo principal de la terapia dirigida inducida por ultrasonido y luego se enfocará en la aplicación actual de la terapia dirigida mediana por ultrasonido en varios campos. Cabe decir que esto incluye más, y si le agregamos a la tecnología que está entrando junto con los aparatos que son mejores y más modificados, el ultrasonido terapéutico llega a salir un punto más alto que incluso un ultrasonido obstétrico. Esto ha sido todo. Gracias por escuchar mi exposición y conmigo será hasta la próxima.